Buongiorno para los bienvenidos a Nuevas Esta Peli, el canal de los cinéfagos. Hoy hemos aprendido una buena selección, hemos aprendido que lo importante no son los mefistos, sino los hijos que dejamos por el camino. Hoy ha acabado WandaVision, así que vamos a hablar un poquito de ello. Antes de nada, me gustaría comentar un par de cosas. La primera de todas es que, desde luego, como siempre, esta no deja de ser mi opinión. Voy a hablar de las cosas más o menos polémicas de lo que ha sido tanto la serie como el final de temporada. Ahondaré en ello, pero bueno. Pero sobre todo remarcar que esta es mi opinión. Y la otra cosa importante, yo normalmente estos vídeos hago una primera parte pues sin spoilers y otra segunda parte con spoilers. Voy a hablar... Pese a que me voy a centrar mucho en el final, voy a intentar hablar de la serie en su conjunto, porque evidentemente es un poco absurdo hablar de la conclusión de algo sin hablar de todo en su conjunto. Por lo tanto, considero un poco absurdo que no... hablar sin spoilers. Va a haber spoilers, desde luego, sobre todo porque vamos a hablar bastante de lo que ha sido el final y bastante de lo que nos depara este final tan especial, ¿no? En ese sentido, bueno, que lo sepáis, que va a ser un vídeo lleno de spoilers. Ahora sí ya empezamos. Como decía, me gustaría antes de nada empezar un poquito con un pequeño contexto, ¿no? Al final, a mí me ha gustado, personalmente me ha gustado mucho. Creo que hay dos cosas que han jugado muy bien en su favor. Uno es, por un lado, este formato semanal, ¿no? Sé que no es... Como decía, el formato semanal, ¿no? Sé que no es ni la primera, ni mucho menos, ni la única, pero sí que es cierto que el formato de vídeo bajo demanda, este formato de Netflix, sobre todo, de las series, toda, ¡pam!, tienes la temporada entera. Personalmente considero que no le queda bien a las series. ¿Por qué? Porque lo que hace es que las devoremos, ¿no? Hemos perdido últimamente el componente ¿no? Del hype, de esperar una semana, de que el hype de verdad importe, de que de verdad los cliffhangers importen. Muchas veces estas series son, hostia, super cliffhanger, ¿qué va a pasar? Me da igual, la voy a ver ahora mismo, o lo voy a ver mañana si soy capaz de ver una serie un capítulo al día, perdón. Entonces yo creo que es interesante y es importante el formato semanal. A esta serie en concreto le ha quedado muy bien por su formato, ¿no? Por lo que decía. El hecho de ser episódico. Es cierto que pierde este formato episódico en algo más lineal, ¿no? No sé cómo decirlo, este debe que tienen las series que parecen películas muy alargadas, con mucho relleno y tal. Sé que hay gente que se ha quejado del relleno de WandaVision, a mí no me lo parece, personalmente. Yo no creo que haya relleno, o mucho relleno en WandaVision. El hecho es su formato en sí, ¿no? Cada capítulo prácticamente ha sido una sitcom, ha homenajeado una sitcom. A mí esto me ha gustado mucho, me ha parecido bastante divertido y sobre todo me ha molado mucho el componente meta, ¿no? El hecho de que haya una importancia detrás que no sea simplemente algo estético, ¿no? Que sea algo detrás. Han jugado con ello y lo han hecho muy bien para mi gusto. A mí me ha gustado mucho la serie, como digo, y me ha gustado mucho la conclusión, ¿no? Que es a lo que vamos a hablar. La serie nos dejó bastantes cabos sueltos, nos dejó bastantes preguntas que ha sabido resolver. Yo creo que no se han resuelto todos, pero bueno, eso hablaremos más tarde. Pero en general creo que los que no se han resuelto se van a resolver y los que no... pajaritos de los fans. Pero bueno, de eso también hablaremos más tarde. Como digo, en sí, valoración más cruda. A mí la serie me ha gustado mucho. Considero que ha sido muy valiente, ha sido muy inteligente, ha sido una serie muy divertida y ha sido una serie que ha combinado muy bien elementos lo que suele hacer Marvel, ¿no? Combinar muy bien la comedia con elementos más dramáticos y, en este caso, sin llegar al terror puro, pero con elementos más terroríficos. Hay ciertos momentos de cierta tensión y de cierto, si lo miras fríamente, momentos relativamente creepy, ¿no? Como digo, entonces, en particular me ha gustado mucho. ¿Qué es lo importante, no? ¿Qué tenemos en esta WandaVision? Es muy importante. Considero además lo que han hecho. Quiero decir,
Al final, el universo Marvel es muy, muy grande. Habíamos tenido desarrollo de ciertos personajes porque daba pie a ello. Al final hay una serie de personajes secundarios y hay una serie de personajes principales, ¿no? Habíamos tenido pues una evolución en torno a Iron Man. De hecho, es muy... Bueno, Iron Man es vital en el universo Marvel porque es el que lo mueve todo, ¿no? Habíamos tenido una evolución del Capitán América, habíamos tenido un arco importantísimo y interesantísimo de Thor, pero había una serie de personajes que se habían quedado un poquito más rezagados, ¿no? Y Wanda es el ejemplo más claro junto con con Black Widow. ¿Qué pasaba con Wanda? ¿Cuál es la cuestión de Wanda? Wanda empezó como un villano, ¿no? Teníamos Wanda además es una historia muy trágica. Tenemos a un villano que lo es porque Stark, una vez más, la crea, muy entre comillas. Ella es feliz en su Sokovia natal con sus padres, una Sokovia en guerra, cae una bomba a Stark y a partir de ahí mueren sus padres. Y empieza este arco dramático. Poco a poco se radicaliza y la vemos, acabar entrando en Hydra y dando una gira más, que es en la que nos presentan en Age of Ultron, ¿no? Ahí se muere Pietro. Y vemos cómo ella intenta controlar sus poderes, como ella realmente no quiere... No es Ned Stark que quiere, o Tony Stark, que quieren la paz mundial o quieren ser súper ricos o lo que sea. No, ella simplemente quiere ser feliz, ¿no? Y es una persona que ha perdido mucho. Al final tenemos una Wanda que ha perdido tanto, que peta completamente, pierde a Visión, pierde a su hermano, pierde a sus padres, peta completamente y ello es lo que es ahora WandaVision. Porque al final WandaVision no es una serie multiversal, no es una serie tal, es una serie muy inteligente que nos habla del duelo, nos habla del dolor, nos habla de la resiliencia. Y me explico, todo empieza por eso, porque Wanda, después de perder a su hermano, perder a sus padres y perder el amor de su vida, le peta completamente la CPU y encuentra en el lugar en el que fue feliz, ¿no? que es con su pareja en estas sitcoms que ella veía. Por eso digo que está muy bien el hecho de homenajes a sitcoms de los 50, más te hacen un capítulo por década. A mí personalmente, pese a que las décadas que más he visto, que son sobre todo Malcolm, el capítulo de Halloween es brutal, pero no es tan así como sobre todo Modern Family y The Office. Los capítulos de sitcoms que me han gustado son justamente 50-60, porque considero que son los que más... Primero, los más sitcoms como tal. Digamos, la trama se desarrolla poco a poco, es una serie. Son los más sitcoms en sí, vemos poco a poco una Wanda al principio que no sabemos bien qué está pasando, tal, o nos damos cuenta que es todo real, que no solo es una ficción, es decir, que tiene un componente muy meta y todo poco a poco vamos viendo como es una Wanda cada vez más loca, cada vez más descontrolada y evidentemente porque es eso, tenemos una persona rota de dolor que gracias a sus poderes ha conseguido resucitar al amor de su vida. Y todo ello nos desemboca en el último momento, ¿no? En la conclusión, en este último capítulo. A mí personalmente me ha gustado, como digo, me ha gustado mucho. Tenemos Agatha Harkness, ¿no? Personajazo, increíble. La única villana al final. Con los hijos. Y tenemos varios enfrentamientos. Además, considero que este último capítulo ha sido momentos de acción bastante buenos con eso, las dos visiones. En particular a mí el enfrentamiento a las dos visiones me gusta mucho, tanto la parte de acción en sí como la parte en la que, derrota realmente una visión a la otra. La visión normal, la visión alma, podríamos decir, a la visión blanca, la derrota con su intelecto, ¿no? Con esta paradoja de Teseo, paradoja del barco de Teseo tan guay al final. WandaVision no deja de ser una serie para niños. El universo Marvel no deja de ser para niños, aunque los disfrutemos con 20, 30, 40, los que queráis. Pero es para niños y que en una serie de niños hablen de un tema tan metafórico y tan metafísico sobre todo como la paradoja del barco de Teseo me parece muy guay.
y que así derrotan a un personaje, me parece el puntillo, ¿no? Tenemos eso, los niños en esta, además, Speed haciendo igual que el falso Pietro, que el Pietro de Fox, con este rollo guasón en una escena que cago en las gafas y tal, que evidentemente es un homenaje, entraremos en ello luego. Y eso, y los enfrentamientos delante de las dos brujas, un enfrentamiento final es genial, ¿no? Con ella, con Wanda. Además está muy bien porque Wanda hace... Agatha al final es una villana muy interesante porque no es un Thanos o no es un... Para empezar, hay una cosa que siempre se le achaca a Marvel, y yo creo que con razón, y es que los villanos muchas veces suelen ser copias del héroe, ¿no? El reverso tenebroso del héroe. ¿Tenemos a Iron Man? Pues tenemos a Iron Monger. ¿Tenemos a Ant-Man? Pues tenemos al villano de Ant-Man, que no me acuerdo el nombre, pero que bueno, deja de ser otro personaje que también se reduce. Y aquí tenemos a dos brujas, y esto es bastante interesante. Primero de todo el hecho que Agatha no muera, que es un detalle muy importante. Pero tenemos a dos brujas y una es una bruja del caos, ¿no? Esta bruja descontrolada, esta bruja que no sabe sus poderes, y la otra es una bruja que es poderosa, pero que realmente ya no busca poder, no busca lo mismo, ¿no? Lo mismo que decíamos de la propia Agatha, la propia Wanda. Igual que Wanda realmente ya lo único que quiere es ser feliz, no busca un súper objetivo, no quiere la grandeza, simplemente es una persona que tiene unos poderes y que lo que busca es ser feliz. Y, y todo lo que hace, prácticamente todas sus acciones son rebote del puro dolor, ¿no? Al final, en Age of Ultron, se rebota contra... ha visto en lo que ha liado y se rebota porque ya tiene... al fin, pero sobre todo lo que desencadena es la muerte de Pietro, ¿no? Tan importante en la serie. Luego pasa lo de Laos, ¿no? Y vuelve también a lo mismo. Y luego le matan a Visión, que conoce a Visión. La relación de Visión se da gracias a lo de Laos, además. Y, y igual, ¿no? Muere Visión y por eso un poco, evidentemente ya era una vengadora y evidentemente ya iba a actuar, pero el hecho de la muerte de Visión, de que ella la mate primero, que no sirva para nada todo ese proceso, y que lo que hicieron en la propia serie podría haber incluso derrotado a ella sola, a Thanos, si no llega a disparar. Es un detalle importante y es una persona muy poderosa, es un personaje muy poderoso, es un personaje mentalmente inestable además por el puro dolor, ¿no? Y Agatha es lo mismo, Agatha es un personaje muy poderoso, pero que ya no busca dominar el mundo, no busca nada así, ella lo que quiere es conocimiento. Entonces el hecho de que al final, gracias al conocimiento, que sea al revés, que la propia Wanda robe el conocimiento de Agatha con lo de las runas, robe, entre comillas, utilice lo que le ha enseñado Agatha en esta especie de, no sé cómo decirlo, de momento soberbio en el que le explica esto, porque, por favor, yo soy Agatha Harkness, y utilice sus propios conocimientos en su contra, la encierra en el domo, en el Hex, ¿no? Y la convierta tal, robe sus poderes también, le robe el libro, tal, me parece un detalle brutal y un detalle súper importante. Como digo, a mí el capítulo me ha resultado muy satisfactorio, es precioso y es una conclusión al final. Esto es un detalle muy importante y esto es un detalle que la gente no se ha dado cuenta. Como decía antes, la serie habla del dolor, la serie, todo momento tenemos presente el dolor de Wanda porque empezamos la serie, el último que hemos oído de Wanda es Age of Ultron, las gemas del infinito donde muere Visión, ¿no? Vemos a Visión otra vez y vamos a Wanda y decimos, algo está pasando aquí. Enseguida ya en el capítulo 3 nos hablan de Pietro. En el capítulo 5 aparece. Todo el rato tenemos presente el dolor de Wanda, ¿no? Todo el rato tenemos presente que ha muerto Pietro, que ha muerto Visión. En el capítulo 8, en la conclusión prácticamente, esta conclusión doble, si lo podemos si lo podemos decir, vemos todo el proceso de dolor que ha tenido ella, la muerte de sus padres, la muerte de su hermano, la relación que ha construido poco a poco con Visión, cómo se rompe de golpe. Entonces, la serie nos habla del dolor de una persona completamente rota y desequilibrada de eso, de puro dolor,
que ella simplemente va al lugar donde fue feliz, que fue esta sitcoms, quiere ser feliz, formar una familia, no quiere más, no busca más objetivos. Entonces, al final que Agatha le plantee esta dicotomía entre sé feliz en esta familia, sé feliz con tu familia que has creado, pero secuestrando a todo el mundo, lo dice claramente, un héroe no hace sufrir a la gente, y eso es un detalle muy importante. Y vemos como Wanda, al final, supera su dolor por fin, supera la pérdida, muy entre comillas, ya hablaremos de ello, da un paso al frente y dice, vale, asume, por un lado, su destino y por otro lado asume su pérdida y pese a estar rota, vemos ese final con ella caminando con la capucha sin querer mirar a nadie, me parece increíble, porque sabe que bueno, al final no lo ha hecho bien. Tiene la excusa, la propia Mónica la excusa y nadie la va a criticar. Simplemente, quería ser feliz y ya está. Es que ¿quién puede criticar la Wanda, por favor? Como digo, en ese sentido, me parece una conclusión muy al arco del personaje del dolor, construido en el dolor de Wanda, me parece increíble y me parece una conclusión súper guay. ¿Cuáles han sido los problemas de este capítulo? Vamos al gran elefante en la habitación, ¿no? El principal problema del capítulo ha sido sobre todo la gente, podríamos decir, ¿no? Yo tengo un vídeo de teorías, ya lo sabéis, no sé si lo habéis visto, si no lo dejaré por aquí, no sé exactamente por dónde saldrá, pero bueno, se habló mucho de muchas cosas. El hecho, como decía antes, de ser a capítulo mensual, menos mal que no ha sido mensual, a capítulo semanal, ha dado pie, como digo, a muchas teorías. La gente ha hecho unas sobrelecturas de la hostia, la gente se ha flipado mucho, la gente, cualquier guiño, cualquier easter egg ya lo interpretaba a su manera. La propia serie ya nos lo dejaba claro, It's Agatha Long, ¿no? Ha sido Agatha quien si no, y ya está, no había más. Es cierto que se basaron en House of M, ¿vale? Se basaron en Dinastía de M, es evidente la importancia, pero ya está. Yo entiendo, yo mismo me pensaba lo del falso Pietro. Tengo mis cosas con el falso Pietro, además, porque sí, era Ralph Bonner, ¿vale? Pero ¿por qué tienen los poderes de Pietro? Me parece que... ¿Por qué hablan del Nexus? Me parece que hay cositas aún. Ahí ese cabo no se ha cerrado. Pero no ha salido Mephisto. Yo luego lo pensaba, yo en su momento creía que iba a salir Mephisto. Además yo pensaba que iba a salir una escena post-créditos. Ni siquiera iba a salir al final de todo, sino rollo lo que hicieron con el propio Thanos en la primera de los Vengadores, ¿no? Al final el rollo este de decir... como diciendo, que está aquí. Al final no han jugado a eso, me parece bien, porque hubiera perdido fuerza al final de la serie, el mensaje importante de la serie, que era hablar de esto, del duelo del personaje, del dolor del personaje. Hablar de Thanos, hablar de Mephisto, hablar de Pesadilla, del que queráis, hubiera perdido fuerza. Igualmente, pese a eso, dejan semillitas, ¿no? Vemos al Skrull. No sé si recordáis, yo dije que creía que Hayward podría ser un Skrull. No ha sido Hayward al final, pero bueno, ha habido Skrulls. Podemos decir que el triple me hizo la corbata y se salió de fuera. Pero bueno, al final dejan muchas pistas, como decía, lo del falso Pietro, el hecho de que tengan los poderes, el hecho de que la propia serie Speed lo manejee, me parece un detalle significativo. Y dejan, sobre todo, y una de las conclusiones que decía es que, y esto lo ha jugado muy bien Marvel, me ha dejado con ganas de más. Y esto es importante e interesante porque sabemos que el universo no ha acabado y la serie nos transporta nos da a entender que ha habido una evolución de personaje de Wanda, que ya no es la Wanda trágica que vimos, la Wanda triste, ahora es Bruja Escarlata de pleno derecho. La escena de la transformación con el traje de la tía me parece espectacular, esa escena además. Ahora es Agatha de pleno derecho. Ahora es Bruja Escarlata de pleno derecho. Con el Black Hole además, en la escena final donde el Black Hole súper guiño a Doctor Strange.
nos han dejado abierto el camino y nos han dado hype suficiente para Doctor Strange y el multiverso de la locura. Lo mencionan 2 veces, además. O sea, lo mencionan, dice, es más poderoso que el hechicero supremo. Y por otro lado, esa escena en la que ella está tomándose un té y tal, y está su plano astral, además es negro, leyendo el Black Hole ahí como y escucha la voz de sus hijos. Guiñazo al multiverso de la locura. Yo creo, tengo muchas ganas de verlo. Además, el hecho de que, de que Agatha no muera, de que Agatha se encierre en el domo, en el Hex, ¿no? Con las runas, y se convierte en Agnes, pero el propio Hex se pierda, me parece que Agnes vuelve a ser Agatha. Me parece que no hemos perdido a Agatha y es muy probable que aparezca en Doctor Strange. Yo, encantado de verlo, creo que Agatha va a ser la próxima Loki. En el sentido de personaje villano, tampoco excesivamente malvado, tampoco excesivamente... evidentemente no podías hacer esto con Thanos, no podías hacer esto con Ultron. Personajes destructivos no podías darles el reverso a personajes buenos, pero en cambio Loki o Agatha, que son personajes, primero de todo, muy carismáticos, segundo, muy bien interpretados, además, que son este tipo de villano gracioso, ¿no? Este tipo de villano relativamente cómico y sobre todo muy, muy carismático, y al final con un lazo estrecho con un personaje. No me extrañaría que, pese a todo, al final Agatha acabara enseñando o acabara el hecho de que Wanda, su destino sea acabar el mundo. Probablemente Doctor Strange pida ayuda a Agatha para ayudar a Wanda, y eso, la veamos a partir de ahora como un personaje más bueno que malo, como una especie de antihéroe, como un personaje gris, al menos. Pero bueno, hablando de personajes gris, tenemos esta visión que no se sabe muy bien qué va a pasar con ellos, esta visión blanca, sin sentimientos, pero con los recuerdos de la visión anterior. Yo personalmente creo que va a volver a aparecer, y si bien considero que la serie ha terminado lo suficientemente el arco de relación entre ellos dos, nos volveremos a ver, que le dice Visión. Yo creo que la relación no va a ser la misma. Wanda no va a ser la misma, desde luego. Como decía, ha abrazado su destino, ha aprendido sobre ella y probablemente... Esto ya me estoy tirando un triplazo, pero probablemente el hecho de intentar recuperar a sus hijos abra el plano multiversal. Pero bueno, yo en definitiva creo que nos han dejado lo suficientemente cuerdas, podríamos decir, para que tiremos de ellas para lo que se viene, sin llegar a la locura y sin llegar a lo que se pensaba mucha gente que iba a hacer. Entonces, como digo, entiendo que haya gente que se ha podido decepcionar. Yo personalmente no lo comparto, lo entiendo. Pero bueno, a mí personalmente, como digo, me ha parecido muy satisfactorio el final. Una conclusión tremenda a lo que es este final de la serie. Y una conclusión muy buena a lo que es el arco de Wanda y el arco de Visión, ¿no? Este arco del dolor, el superar la pérdida y este arco tan trágico, y el emerger como una persona nueva, poderosa, fuerte, y a ver qué va a pasar con ella, ¿no? Está muy guay. Como digo, el formato ha ayudado mucho, ha sido un viaje muy guay. El formato ha ayudado mucho. Hemos reído, hemos llorado, hemos disfrutado, y en general, ojalá todo lo que venga, no creo, pero ojalá todo lo que venga vaya a ser esto, porque ha molado mucho, mucho, mucho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos en general por estar aquí. Si hay alguien nuevo, ya sabéis, suscribiros, darle like, todas esas cosas. Si no, nos vemos para hablar de más pelis, más series y todo lo que se venga, ¿no? Un beso y hasta otra. Adiós.